Ejemplo 2. Sea f de x una función seccionada definida por dos funciones individuales. 4x cuadrado más 1 para x menores que 1 y 2x más 3 para x mayores e iguales que 1. La pregunta es, ¿f es derivable en x igual a 1? Solución. Recordemos que una función es derivable en un número dado si existen las derivadas laterales en dicho número y estas son iguales. Entonces, para ver que f sea derivable en 1, vamos a obtener las derivadas laterales para x igual a 1. La derivada lateral por derecha en 1 se define de la siguiente manera. Como el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f evaluado en 1 más h menos f evaluado en 1 todo sobre h. Como h tiende a 0 por la derecha, entonces h se está aproximando a 0 por valores mayores que 0. Es decir, h es mayor que 0. Luego, tenemos entonces que 1 más h, por ser h mayor que 0, es mayor que 1. Entonces, para evaluar f en 1 más h, usamos esta función individual, 2x más 3, que son para x mayores o iguales que 1. Entonces, evaluando en 1 más h, tenemos 2 por 1 más h más 3. Menos, ahora vamos a evaluar f en 1. También usamos esta función individual, pues son para x mayores e iguales que 1. Entonces, evaluando tenemos 2 por 1 más 3. Simplificando el numerador, tenemos 2h. Por tanto, nos queda el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 2h sobre h. Simplificamos h y tendríamos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 2. Por ser 2 una constante, este límite es igual a 2. Ahora vamos a obtener la derivada lateral por izquierda. La derivada lateral por izquierda en 1 se define como el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f en 1 más h menos f en 1 sobre h. Como h tiende a 0 por izquierda, quiere decir que h se aproxima a 0 por valores menores que 0. Es decir, h es menor que 0. Entonces tenemos que 1 más h, por ser h menor que 0, 1 más h es menor que 1. Ahora, para evaluar f en 1 más h, usamos en este caso esta primera función individual, que son para x menores que 1. Entonces, evaluando tenemos 4 por 1 más h al cuadrado más 1. Menos, ahora vamos a evaluar f en 1. Hay que tener mucho cuidado en este caso. Recuerda que la función individual 4x cuadrado más 1 son para x menores que 1. Y yo quiero evaluar f en 1. Entonces usamos la segunda función individual, 2x más 3. Pues esta es para x mayores e iguales que 1. Evaluando tenemos entonces 2 por 1 más 3. Luego, simplificando el numerador, para eso debemos desarrollar este binomio al cuadrado, multiplicar por 4, sumarle 1 y restarle 5. Y tenemos 8h más 4h cuadrado. Entonces nos queda este límite que observamos aquí. Ahora, en el numerador factorizamos h, simplificamos con el denominador y llegamos a esta expresión, 8 más 4h. Y luego ahora aplicamos el límite. El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 8 más 4h, reemplazo aquí el valor de 0, tendré 4 por 0, 0, y voy a obtener el valor de 8.
Así tenemos entonces que la derivada lateral por derecha en 1 es 2 y la derivada lateral por izquierda en 1 es 8. Como estas derivadas laterales existen, eso sí, pero son diferentes, entonces tenemos que f no es derivable en x igual a 1. Si tienes preguntas, no olvides ingresar al aula virtual y participar del foro de dudas académicas de la unidad.